Bueno, bienvenidos hermanos a nuestro servicio del día de hoy. Como ustedes saben, estamos en esta serie sobre la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso. Y el título del tema que vamos a estar compartiendo hoy es ¿Quién dijo miedo? Justo esta semana, el 7 de junio, estábamos celebrando los 50 años de la foto que fue tomada de la niña de Napalm. No sé si se acuerdan ustedes de esta foto, la imagen de una niña que corre desnuda mientras escapa de un bombardeo en el que los Estados Unidos ataca a Vietnam. En esa guerra Estados Unidos perdió 60,000 vidas, más los cientos de heridos y afectados psicológicamente. Pero Vietnam perdió 4 millones de vidas. Piensa uno en retrospectiva en el costo de la guerra, la ferocidad del enemigo, los pocos recursos que tienen los civiles que están en la mitad del conflicto para defenderse, como lo fue el caso de esta niña. Uno ve estos rostros y uno dice, ¿y esto sigue ocurriendo? Pues claro, lo de Ucrania no pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y es esta la realidad de la guerra. Los hermanos en la iglesia de Éfeso se sentían bombardeados, como la niña de Napalm, pero en este caso no necesariamente por un ejército militar terrenal, pero el contexto de las huestes espirituales. Lo cual sigue ocurriendo en lugares donde, por ejemplo, practican la brujería, la ouija, etcétera. Pero nosotros, en los países occidentales, Europa, los Estados Unidos, nosotros ya estamos muy desarrollados. El diablo aquí no pinta nada, ¿cierto? Nosotros ya hemos superado toda esa mitología y todo este asunto, ¿no? Lo que pasa es que aquí en nuestro mundo occidental, las artimañas y las estrategias del mal se disfrazan de maneras distintas, viajan a través de ideologías y formas de pensar que llegan a instituciones y generan temor y confusión. Pensemos, por ejemplo, en todas las vidas que mueren debido al aborto, algo que institucionalmente ya está legalizado, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo es posible que lleguen estas ideologías y que se puedan aprobar este tipo de iniciativas? Pues la razón es porque no estamos solos, ¿cierto? Aparte de la pecaminosidad del ser humano, Efesios 2, versículos 1 al 3, nos habla de esta Trinidad malévola, ¿cierto? Habla de los deseos de nuestra carne, nuestra pecaminosidad, pero también nos habla de las huestes espirituales de maldad y nos habla de la corriente de este mundo. Que la corriente de este mundo nutre y forma nuestra manera de pensar, porque todos nosotros tenemos un cordón umbilical conectado a la corriente de este mundo a través de las redes sociales, a través de Netflix. De hecho, el 80% de lo que uno ve en Netflix no se puede ver o tiene una agenda que va contraria a los principios del Señor. La música contiene también una narrativa de lo que es florecer en esta vida que no necesariamente va alineada en ocasiones con la agenda de Dios, las propagandas, ¿cierto? Y lo que Pablo nos va a decir en este texto que vamos a estudiar es que el enemigo es real y nuestra vulnerabilidad también. El enemigo es real y usted no es tan berraco como cree. Usted no es tan Rambo como cree. Somos vulnerables, somos débiles, somos frágiles y necesitamos ser sostenidos por Dios. Por eso en este texto Pablo va a decirnos de dónde viene nuestra fuerza, por qué es necesario que estemos fortalecidos y nos va a decir cómo nos podemos nosotros fortalecer. Entonces miremos estos 3 puntos. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿Por qué es necesario estar fortalecidos? ¿Y cómo nos podemos fortalecer? Versículo 10 nos dice de dónde viene nuestra fuerza. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con esta expresión, por lo demás, Pablo introduce la última exhortación en esta carta y nos dice que en medio de las embestidas del enemigo que se va a oponer con todo lo que tiene para que no vivamos como Dios quiere, frente a este bombardeo continuo y feroz,
La fuerza no está en nosotros, lo cual es muy irónico, porque en una guerra la fuerza del ejército está en el número de sus soldados, está en la pericia de sus soldados. Pero en este ejército, la fuerza de nosotros no está en nuestro número, ni está en nuestra pericia, sino que la fuerza de nosotros está en el Señor. Paradójicamente, el creyente se enfrenta al enemigo, no obsesionándose con el enemigo. Si ven que está diciendo que nuestra lucha, que tenemos una lucha, pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo en su carta ha estado orando por los hermanos. Ha estado pidiendo que la extraordinaria grandeza del poder de Dios la podamos entender, que está disponible para nosotros, que podamos entender que el gran poder que levantó a Jesucristo entre los muertos está disponible para nosotros. En Efesios 3, Pablo dice que Dios nos fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. En otras palabras, esa fortaleza ya está disponible, ya está en la cuenta, ya está disponible para nosotros, pero nosotros tenemos que fortalecernos. Un soldado en aquel tiempo, algunos se vieron 300, ¿cierto? La película 300. Muchos lo vieron por historia, otros nos dio envidia, ¿cierto? De ver la película 300 y dicen, no, eso es mucho gimnasio el que uno le toca echar para poder sacar ese six-pack que tienen ahí en esa película 300. Mucha disciplina, mucha fortaleza, sobre todo para el combate cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Entonces, estaban fortalecidos para la guerra. Ahora, ¿cuál es el gimnasio del creyente? ¿Cuál es el gimnasio de nosotros para poder fortalecernos? Dice, fortaleceos en el Señor. Esta expresión en el Señor, Pablo la ha venido diciendo en los capítulos anteriores, cuando dice cómo debe ser la relación esposo-esposa. Cuando dice de cómo debe ser la relación, ¿se acuerdan que dice mujeres, en el Señor, esposos, no sé qué, en el Señor, padres, en el Señor, instruyan a sus hijos en el Señor, hijos, obedeced a vuestros padres, en el Señor? ¿Sí se acuerdan que venía diciendo? Amos, en el Señor, trabajadores, en el Señor. En otras palabras, el gimnasio de nosotros los creyentes es nuestra obediencia al Señor, nuestro sometimiento al Señor. Estar fortalecidos en el Señor es vivir bajo el dominio del Señor, controlados por el Señor, viviendo bajo su voluntad, su señorío, su diseño y su propósito. Las barras, el push-up del creyente es el sometimiento a la voluntad de Dios. Esto no se trata de legalismo, no es que si usted hace esto se gana la salvación, o si no lo hace entonces la pierde. Se trata, hermanos, de que hemos degustado la bondad del Señor. Hemos degustado la gracia del Señor, que aunque estábamos muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora que sabemos la bondad del Señor para con nosotros, nos sometemos a su voluntad, porque entendemos y sabemos que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y aquí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Estamos fortalecidos en el Señor o estamos out of shape? No estamos en forma. Esto me hace pensar mucho en cómo comenzamos la vida cristiana. Que muchas veces uno comienza la vida cristiana como el que anda en conquista. En perfumado, gimnasio, ¿cierto? Anda uno en forma. Hasta que ya uno luego se casa. Julián me estaba diciendo esta semana, pero tranquilo, puede ir el gimnasio está en el primer piso, ¿por qué no va? Mire que ya le está saliendo, ya está cuerpadito, me dijo el hermano Wilmar hoy diciéndome que estoy como out of shape. Con el tiempo, hermanos, nos descuidamos. Desarrollamos una relación con Cristo como Salvador, pero no como Señor. Es decir, antes de ir a la cama, Señor, perdóname por mis pecados.
Estoy necesitando algo, Señor, ayúdame. O sea, como el 1-9, no sé cuál es el servicio de emergencia, ¿cuál es el que llama? El 999. Entonces, el Señor es mi salvador, ¿cierto? Me salva del diablo, me salva de esto, necesito esto y llamo al número de emergencia. Él es mi salvador. Pero el evangelio es que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Señor. Y por eso no debe existir la división entre el domingo y el lunes, y el martes y el miércoles y el jueves, porque vivimos fortalecidos en el Señor en la medida en que enfrentamos cada área de nuestra vida, esposo, esposa, padres, hijos, trabajo, relaciones interpersonales en el Señor. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Basados en nuestras emociones o guiados por la voluntad de Dios? Cuando uno piensa en este tema de la guerra, siempre hay dos bandos. Y cuando hay dos bandos, no hay puntos intermedios. Y precisamente esa es la idea que nos está comunicando esta metáfora, ¿cierto? De la guerra, de que la vida cristiana es una guerra y que nosotros tenemos que definir en qué bando estamos. Que nuestra lealtad está con el Señor o no está. Porque no hay puntos intermedios. Jesús de hecho dijo, quien no está conmigo, está contra mí. Esa es la invitación a fortalecernos en el Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué debo yo fortalecerme? Y ahí vienen los versículos 11 al 13. Revestidos con toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Lo primero que nos dice aquí es que el enemigo tiene artimañas. O sea, necesitamos estar fortalecidos porque el enemigo tiene artimañas y no se nos presenta ni con cacho ni con cola, ¿cierto? Ni con tenedor, ni ninguna de estas cosas, sino que él tiene artimañas, formas sutiles de apartarnos de Dios. Ya vimos en Efesios 2 que el trabajo de estos poderes es mantener a la gente espiritualmente muerta. En Corintios, Pablo dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y algo que para uno es tan claro, que uno dice, ¿cómo no voy a necesitar a mi Salvador? ¿Cómo no voy a necesitar la cruz de Cristo? ¿Cómo no voy a necesitar la asistencia de Dios, la sabiduría de Dios? Y uno se lo trata de explicar a otras personas y es como, no les entra. Porque precisamente dice que hay una actividad espiritual en todo esto y dice aquí que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que se lo expliques en chino, en inglés, en español con plastilina, no entiendan la necesidad que tienen de venir a Cristo. A nivel macro este poder se manifiesta en divisiones, ideologías que buscan esclavizar. Pablo menciona estos poderes para recordarnos que la maldad y el grado de depravación que vemos en nuestro mundo, aunque es responsabilidad del ser humano, hay una realidad que va más allá de carne y sangre, que permite que estas barbaridades se lleven a cabo. Pero a nivel micro, no macro, sino micro, Pablo nos está hablando a nosotros los creyentes que queremos vivir conforme a la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. En los asuntos personales, el uso del lenguaje, ha hablado de Efesios 5, la sexualidad, el uso del tiempo, nuestras relaciones maritales, filiales, laborales. Y Pablo nos está diciendo que en medio de todas las tensiones que hay en el trabajo, en la alcoba, en la sala con los hijos, en medio de todas esas tensiones, hay un componente espiritual que también está batallando. Las estrategias del enemigo nos llevan, por ejemplo,
a ver la satisfacción que da el pecado y escondernos las consecuencias. Yo creo que si la gente, cuando va a pecar, ve las consecuencias de todo lo que se le va a venir después, no lo hace. Ojo, no estoy diciendo que esto no hace responsable a la gente que hace estas cosas. Pero las artimañas engañosas del mal nos hacen a nosotros ver la satisfacción que nos da el pecado y nos esconde del panorama las consecuencias. Nos lleva a que racionalicemos el pecado. No, yo no es que sea metido, es que me preocupan las cosas. Yo no soy tacaño, es que soy precavido. Le digo a mis hijos que no se comen una hamburguesa completa, que hay que partirla. Yo no soy tacaño, sino que soy prevenido con el uso del dinero. No, yo no soy alcohólico. A mí simplemente me gusta socializar. Y nos encanta ponerle etiquetas a las cosas y no llamarlas como son, con el propósito precisamente de racionalizar y justificar una vida que no está sometida al Señor. Muchas veces también lo que pasa es que pone en relieve el pecado de líderes cristianos para que la gente los mire a ellos y entonces desvíen su mirada de Cristo y digan, no, pero es que ¿quién va a confiar? Pero es que miren esto, miren lo otro, y estoy, I'm out of here, ¿cierto? No quiero más con este asunto. Cuando nosotros los seres, o sea, Cristo es donde tenemos que tener los ojos puestos. En otras ocasiones nos lleva a malinterpretar la gracia. Hazlo de todas maneras, igual Dios te va a perdonar. Igual si oras en la noche, Él te va a perdonar, entonces hazlo que Él te perdone, o sea, esa gracia barata, ¿cierto? De hazlo de todas maneras que el Señor igual te va a perdonar, ese es su trabajo. O muchas veces justificamos nuestro pecado por nuestro sufrimiento. Yo a veces hablando con personas, ¿y usted por qué? ¿Por qué? Y me dicen, no, es que uno trabajando toda la semana, uno merece una canita al aire. En otras palabras, están diciendo que el sufrimiento y el arduo trabajo justifican, entonces, si ven con las artimañas del error, justifican entonces una canita al aire. Otra manera en la que ocurre es que vemos cómo prosperan los malos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si yo he estado fiel con el Señor, yo he caminado con el Señor por 10 años, por 9 años, por 15 años. Yo a mis hijos les he cantado la alabanza desde que los bañaba, desde antes de acostarles leía las historias bíblicas. Y miren estos que no son cristianos y los hijos vean qué ejemplares y Dios mío, y entonces y entonces comienza uno junto con el salmista a compararse con los impíos y a decir, pero entonces esto no está funcionando, eso es evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que yo estoy siguiendo al Señor con el propósito de que el Señor a mí me tiene que ir bien. Y nos cuestiona muchas veces eso. Cuando vemos la prosperidad de los malos y nosotros miramos la cuenta y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Cuando vemos el Facebook y el Instagram de la gente paseando y uno empieza a sumar y dice, no hay ni país y jet. Toca ver el sol desde la sala de mi casa porque no hay. Y entonces comienza uno y empieza el tentador a susurrar, ¿cierto? Y que hijo de Dios, mira cómo te tiene arruinado, pobres, ni siquiera unas vacas. No, pues yo así me cambio de bando. Y estamos batallando con esto todo el tiempo. Y la estrategia más es el desánimo. Pero sobre todo el desánimo con las cosas del Señor. Que no nos desanimamos del equipo de fútbol, no nos desanimamos, nos desanimamos es de las cosas del Señor. El desánimo para leer la palabra, el desánimo para congregarnos, el desánimo. Para mí personalmente les cuento, el sábado es tenaz. Me entra a veces un desánimo para venir a predicar. Y me vienen cosas a la mente y esa gente que va a entender eso. Eso no se ponga a predicar, que eso siguen viviendo como les da la gana y empiezan a, ¿será que no voy? ¿Será que estoy perdiendo mi tiempo aquí? No, se los digo. Y me pongo a orar y Julia me dice, ¿y vos qué estás haciendo? Mirando por la ventana, meditando y pidiéndole al Señor que me fortalezca, porque le vienen a uno esos pensamientos de desánimo.
Y en la DLR viene uno en la mañana pensando, Señor, y esto sí le va a servir a la gente, Señor, ayúdame, Señor. Y con ese tema del desánimo, el desánimo, olas de desánimo. No, pero ya es que ya yo lo di todo, ya yo serví 20 años, 22 años, y entonces ¿para qué te tiene el Señor en la tierra si no es para seguir caminando con Él? Pero nos viene ese desánimo. O también nos viene acusación. Cuando por alguna razón hemos pecado en el pasado y vemos más nuestro pecado que al Salvador. Y yo veo que hay dos maneras predominantes como estas artimañas llegan a nosotros. Muchas veces llegan por personas cercanas. Está el caso, por ejemplo, de la mujer de Job, que en medio del dolor que ella está sintiendo, que está muy entendible, sus 5 hijos han muerto, en medio del dolor y el sufrimiento viene y le dice al marido, maldice a Dios y muérete también. Claro, porque como lo ve llagoso, lo ve un olor horrible y todo, y se queja toda la noche. Y si quieres saber más de los quejos de Job, compre mi libro, lea la Biblia. Yo tengo un libro sobre Job, pero... Y llagoso y maloliente, y ya perdí mis hijos y estoy durmiendo es con esto. No, Señor, maldiga a Dios y muérase, ¿es cierto? Y en medio del dolor viene esta tentación para Job, de alguna manera, para que peque contra Dios. Pero miremos nosotros que al mismo Jesús le pasó con Pedro. Jesús está enseñando sobre que Él va a ir a la cruz, que tiene que morir y todo este asunto. Y Pedro lo llamó aparte, lo reprendió y le dijo, no maestro, ¿cómo que cruz? No, que eso no va a pasar contigo. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mente en las cosas terrenales y no en las de Dios. Ahora, no fue que en ese momento Satanás se le metió a Pedro. No, sino que cuando tenemos amistades, tenemos personas cuya mente está en las cosas terrenales y no en las de Dios, la boca de esas personas va a prestarse al servicio de la tentación para nosotros cuando queremos vivir como Dios quiere. Pero otra manera en la que esto nos afecta es a través, como decía ahorita, de los pensamientos. En 2 Corintios 10, versículos 4-5, dice Pablo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ojo, ¿dónde están esas fortalezas? Versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay una batalla enorme aquí en nuestra mente, hay una batalla, y esa batalla es por la obediencia a Cristo. La lucha es por nuestro corazón, es lealtad. Volviendo, por ejemplo, al tema de Job, cuando el tentador busca que Job pierda todo, el propósito es ¿cuál? Que Job maldiga a Dios. O sea, el asunto es nuestro corazón. En medio de todo esto, el asunto es nuestro corazón. El asunto no era quitarle las propiedades, ni sus hijos, ni empobrecerlo. No, el punto es llevar a Job a que maldiga a Dios. Santiago, por eso escribe, someteos pues a Dios. Cuando usted está sometido a Dios, está automáticamente resistiendo al diablo, y el diablo entonces tiene que huir de nosotros. No dice aquí que hay que ganarle al diablo. Porque es que ya esa victoria, nos dijo Efesios capítulo 1, que ya Cristo la ganó. La tarea de nosotros es ¿cuál? Someternos a Dios. Que el diablo tendrá que huir. No es pisando de la cabeza, es sometiéndonos a Dios. ¿Cómo estamos nosotros firmes? Reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras reacciones. Y ya Pablo nos ha dado un ejemplo de cómo nosotros podemos en la cotidianidad, porque a veces cuando pensamos en el diablo pensamos en la guerra de la galaxia, ¿cierto?
Una cosa como que así, como que fuera Star Wars, como que ser una cosa así, como que hay que salir al extramundo y pelear una batalla, porque nuestro mundo aquí va a ser... No. Es que en la cotidianidad estamos en medio de este conflicto espiritual. Y entonces por eso aquí en Efesios 4, versículos 25 al 27, dice Pablo, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero, mira algo tan sencillo. Una discusión en la sala o en la alcoba. Se subió de tono. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Obvio, por esa conversación acalorada no podemos culpar al diablo, pero el diablo hace música con aquellos aspectos de nuestro carácter que no están sometidos al señorío de Cristo. Y nos dice el texto bíblico en el versículo 13 que debemos someternos a Dios y ponernos la armadura para que estemos firmes, que tenemos una lucha contra entes espirituales y dice que vamos a enfrentar días malos. El día que la tragedia visita nuestra casa. El día que nos viene una mala noticia. ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar? Porque precisamente lo que está en juego es cómo vamos a reaccionar. ¿Con un carácter sometido a Dios? ¿O como una olla pitadora que de alguna manera se le rompió el caucho y salió tomate, salió zanahoria, salió cebolla y toda esa casa quedó vuelta a nada? Esa cocina quedó de llamar a alguien para que la limpie porque uno dice, no, Dios mío. ¿Qué ocurre cuando llega el día malo? ¿Qué sale de nosotros? Ahí está si tenemos un carácter sometido al Señor o no. ¿Cómo me fortalezco? Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es uno de los fragmentos más famosos de la Biblia, la armadura de Dios. Pero miren ustedes que la armadura de Dios es puro carácter. La armadura de Dios es la comunidad revestida del carácter de Cristo. La armadura de Dios no son palabras mágicas que recitamos cuando nos vemos en apuros, no es como el que se rocía agua bendita, ¿cierto? O se pasa la penca sábila sobre la ropa para ahuyentar los males. Tampoco se trata de simular que yo antes de irme para el trabajo me voy a poner la armadura. Y no salga de la casa sin armadura. Salga cubierto, o sea, tiene que estar cubierto. Salga de la casa con la armadura y entonces es cierto, hacen el ejercicio, me pongo el yelmo de la salvación, pero resulta que llegó al trabajo 20 minutos tarde, le preguntaron que a qué hora, que si llegó tarde, dijo que no, mintió y andaba sin el cinturón de la verdad. Y luego lo echaron del trabajo y dijo que la culpa era del diablo, es que diablo mentiroso, que anda, no, es que andaba sin la armadura puesta. Puro carácter es la armadura de Dios. Las virtudes de una vida cristiana, de una persona que está floreciendo, que está sometida a Cristo. Ese sometimiento a Cristo es como una protección contra las acechanzas del maligno para nosotros. La verdad, la justicia, la paz, es con lo que podemos nosotros contrarrestar la inmoralidad del mundo. El cinturón de la verdad, lo que estábamos hablando ahorita. Y dice aquí la verdad del Evangelio.
Estamos llamados a vivir conforme a la verdad que está en Jesús, dijo Pablo en Efesios. El tema de la justicia. Cobro lo justo. Pago lo justo. Me aprovecho de la oportunidad que tengo. Me aprovecho de la necesidad que veo en el otro. Porque eso no refleja el carácter de Dios. El tema de la justicia. Porque si yo no soy justo, yo estoy en complicidad con los poderes del mal que tienen este mundo así como está. El calzado de la paz. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a un lugar de conflicto? Recuerden que Efesios 2 nos ha dicho que Él ha hecho la paz entre los unos y los otros que estaban en hostilidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a un lugar donde hay conflicto? ¿Somos portadores de paz, agentes de paz? ¿O encendemos fuego? Es difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno está haciendo la misma fila que todo el mundo está haciendo en el mismo, y uno también quiere incluso ser el que inicia el cuento. O cuando vienen a uno y le cuentan algo y lo que hace uno es no darle el debido proceso y se vuelve en un chisme en vez de en una oportunidad de crecer y de solucionar situaciones que se presentan. Puestos nosotros el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, porque si en algo es experto el tentador, es en sembrar duda en lo que creemos. Recordemos Génesis 3, con que Dios os ha dicho. Experto en sembrar duda en lo que nosotros creemos, en el diseño de Dios para el mundo, en lo que somos, estábamos cantando ahorita, perdonados, adoptados, redimidos, amados, en poner duda en esa realidad de nosotros hoy. El yelmo de la salvación, que hemos sido rescatados, y la palabra de Dios. Hermanos, nosotros somos soldados, llamados y comisionados por Dios. Tenemos esta armadura como un distintivo de nuestra lealtad. Nosotros no somos mercenarios, porque la diferencia entre un mercenario y un soldado es que el mercenario lo contratan de un ejército extranjero para que venga y haga un trabajo. Pero el mercenario vaya a hacer el trabajo simplemente por la paga y el beneficio, no tiene ningún compromiso y lealtad. Nosotros no somos mercenarios, nosotros somos soldados de Jesucristo, que hemos sido llamados por Él para participar en esa batalla que Él tiene contra el mal, contra la injusticia, contra la depravación, contra todos los poderes que traen este mundo a la ruina. Nosotros no abandonamos la batalla porque no estamos pensando solo en nuestro bienestar, sino en el reino de Dios. Y por eso cuando uno lee esto de Efesios 6 y la armadura de Dios, no es una persona con la armadura, sino que es la iglesia, la comunidad, está vestida con la armadura. Porque es un asunto que peleamos juntos. Las batallas las peleamos juntos. En conclusión, nosotros a veces recurrimos a otras fuentes para controlar las circunstancias que estamos viviendo. Estamos viviendo circunstancias matrimoniales, padres e hijos, familiares, de salud. Nosotros estamos en una guerra. La razón por la que usted dice, ay, pero ¿por qué nunca uno puede como tener un descansito? Siempre está uno como bombardeado, siempre está, porque hermanos, nosotros estamos en una guerra. Y las falsas fuentes de seguridad están a la orden del día, la vela que aleja los males. El Salmo 91, la hoja amarilla abierta en la sala para que de pronto así los espíritus no lleguen a su casa.
Pero la invitación que nos hace el Señor es a recurrir a la única fuente de poder inagotable, disponible, suprema y verdadera, que es Él. Ser fortalecidos con poder en una relación con Él. Que en el día del mal nosotros estemos firmes. Para que no tengamos que salir corriendo. Como les tocó a estos pobres niños indefensos civiles salir corriendo. Y para que no tengamos que salir corriendo desnudos. Sino que nos encuentre el día mal, firmes y vestidos. Con la armadura del Señor. No corriendo y desnudos, sino firmes y vestidos con la armadura del Señor. Hermanos, esto es más que un beneficio personal. Esto es la misión. El Señor nos ha encomendado una misión que no podemos llevar a cabo a menos de que estemos vestidos con la armadura de Dios. Es la única manera de nosotros contrarrestar los poderes del mal que son tan prevalentes en este mundo. Oremos, pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, nuestra oración es celebración, porque celebramos que tú estás con nosotros. Celebramos, Señor, tu victoria. Y celebramos, Señor, que en medio de la guerra en la que nosotros nos encontramos, estás tú, de nuestro lado, estás tú con nosotros. No tenemos, Señor, por qué temer, porque nosotros estamos confiados en tu cuidado de nosotros, que tú eres el que nos cuidas, que tú eres el que nos guardas. Pero nos haces una invitación hoy, y es a fortalecernos en ti. Y te pedimos perdón, Señor, porque tal vez nosotros te tenemos como Salvador, pero no como Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos hoy delante de ti que hay áreas de nuestra vida que no están alineadas a tu señorío. Reconocemos, Señor, que estamos viviendo de maneras que no glorifican tu nombre. Por eso venimos delante de ti para pedirte perdón y para pedirte, Señor, que nos des el valor, que nosotros podamos tener la determinación de escoger a Cristo, de escoger a Cristo, de estar firmes en tu verdad, de estar firmes en tu reino, Señor. No podemos militar en dos bandos, tenemos que estar firmes en tu reino, como tú nos has llamado, Señor, que tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, oramos por nuestro mundo. Un mundo donde hay tanta maldad. Un mundo donde hay tanto abuso. Un mundo en donde muchos toman aún tu palabra, Señor, para manipular a otros. Toman algo tan precioso como es la obra de la cruz, algo tan grandioso como es un mensaje de amor y de reconciliación, para hacer ganancia, para manipular a la gente. Oramos, Señor, porque nuestro mundo está lleno de guerras. Como veíamos en esa imagen, Señor, niños
que tienen que dejar sus hogares, niños que tienen que salir huyendo por el conflicto. Lo que vimos en Ucrania hace poco, Señor, como familias, padres entregando a sus hijos para que se los llevaran a otros lugares, Señor. Ese es el mundo en el que vivimos. Y por eso hoy levantamos nuestra voz a ti, Señor, en clamor por tu misericordia, por nuestro mundo. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros mismos vivimos muchas veces, Señor, sin ese dominio propio que tú nos has llamado a tener. Y hemos actuado como el mundo, siendo depredadores y no mayordomos de la creación que nos has entregado. Consumiendo lo que no necesitamos, Señor. Oramos, Señor, para que nos permitas militar, puestos, Señor, con tu armadura sobre nosotros, contra todas estas fuerzas del mal que tienen nuestro mundo sumido, Señor, en el caos. Yo te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente si hay alguna manera en la que nosotros estamos en complicidad con el mal. Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos que en medio de las crisis matrimoniales y en medio de los problemas interpersonales hay huestes espirituales de maldad. Y tú nos invitas, Señor, a que con la armadura tuya puesta sobre nosotros podamos resolver nuestros conflictos de una manera en la que tú seas glorificado. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.